Estamos atrapados en Italia, pero como les dijimos, en un país lleno de diversidad y paraísos. Así que en este video les queremos compartir cómo es sentirse libre a pesar de estar atrapados en un sistema y en una burocracia que no nos deja escapatoria. Vivimos en uno de los países más lindos y visitados del mundo, pero nuestra vida, de cierto modo, está en pausa. Es raro, todo parece perfecto, quizás incluso algunos desearían estar acá. Pero cuando no podés salir, ¿cómo hacer para sentirse libre? ¡Sí! Lo hemos vuelto a hacer. Esta va a ser la casita y nuestro escape por los próximos días, porque se viene una buena, increíble aventura por el sur de Italia. Salimos de la Toscana rumbo al sur de Italia. No hay mucho plan, no hay muchas certezas, pero sí tenemos una sola seguridad, y es que en este viaje la vamos a pasar increíble, tanto nosotros como ustedes, disfrutando y conociendo nuevas regiones de Italia y nuevas maravillas de Italia que muy pocos muestran. Y otra cosa que le vamos a mostrar, por supuesto, es muy bien cómo es por dentro esta casita. Así que ahora sí, emprendemos. Tiene un secreto y un misterio esta casita que ya les vamos a mostrar, y es algo que me encanta. Por ahora, vamos a arrancar el viaje. Huele a nueva también. Huele mucho nueva. Y te hago una consulta, vamos a dejar la paz del campo y de vivir en la zona de la Toscana con los días lindos que ya comenzaron. ¿Para ir a dónde, mi amor? Nos vamos a ir al mar, pero no a este mar que tenemos acá al lado y ya conocemos, a otro mar, a otra región increíble de Italia, pero se lo vamos a ir contando paso a paso. Por Literalmente ahora, es otro mar. es otro mar, por eso te dije bien. Ahora arrancamos este viaje. Yo te voy a grabar para que me cuentes en cámara lo que me acabas de decir a mí hace 3 segundos atrás. ¿Cómo que es tan nueva esta camioneta? Bueno, primero que me llamó la atención lo nueva y sensible que está. Y me fijo y acá en el velocímetro dice que tiene 27 kilómetros. O sea, prácticamente se podría decir que la estamos estrenando. No, tremendo, amor. Muy Es bueno. nueva, literal que tiene olor a nueva. Ahora entendemos el porqué. Eso sí, y realmente, bueno, el manejarla se siente un confort bárbaro. Se siente esa diferencia de tamaño en la agilidad con la que se mueve. Y como nos vamos a meter en unas zonas en donde se necesita realmente un vehículo más pequeño, creo que va a estar perfecto porque incluso para subidas y todo, lo vamos a sentir como más ajustado a nosotros, así que va a estar muy buena experiencia. Wow, y te digo que empezamos, solo hicimos una cuadra desde que sacamos la camioneta y ya se ve todo el paisaje hermoso, así que qué increíble. Vamos a meter rutita toscanense. Gente, se ha encarecido un poco la cuestión de viajar por Europa porque con todos estos conflictos bélicos que estuvieron pasando en los últimos tiempos, el diésel se fue a 2,20 €. O sea, bastante caro, 50 centavos más caro por litro que la gasolina, que está 1 litro 1,70, el diésel 1 litro 2,20. Para los países que se manejan con galón sería cerca de 9 € el galón. Caro. Hay que tener este datito en cuenta si están planeando su viaje para Europa, vayan sacando números.
Gente, quiero aprovechar este momento de felicidad de estar ya circulando en un nuevo camper que hemos alquilado para incluirlos en una charla que estábamos justo teniendo con Valen y algo que estuvo resonando muchísimo en estos últimos días en nuestras conversaciones, que también fue un poco lo que nos llevó a alquilar un camper y volver a tener esta sensación de libertad que a nosotros nos gusta cuando estamos en una casa con ruedas, que nos da ese cierto movimiento y, como nosotros lo llamamos, libertad. Y un poco hace referencia a que todo esto suceda porque estábamos conversando de que por la burocracia de Italia, algo que funciona, como ya hemos dicho, pero estamos un poco presos, o sea, no podemos salir de este país. Entonces, a raíz de esto, recién una frase que me dijo Valen es: ¿cómo es que nos sentimos libres de un lugar en el cual no podemos salir? Entonces empezamos a hablar un poco sobre la palabra libertad y qué amplia que es. Porque incluso cuando empezamos a viajar en camper, nosotros sentíamos que el no tener una rutina era sinónimo de libertad. Después nuestra vida en camper cambió y empezamos, por así decir, a tener rutinas dentro de nuestra vida de camper. Entonces quería saber también un poco qué es para ustedes la libertad. ¿Qué significa poder sentirse libre? Poder hacer lo que querés, poder ir a donde te gustaría ir, poder estar con quien querés estar. Entonces, ¿qué es la libertad? Me gustaría leer los comentarios para que ustedes me puedan resumir brevemente una linda definición de una palabra tan amplia, pero que a todos seguramente cuando la sentimos, esa sensación, nos tira una sonrisa en el rostro. Así que me gustaría saber eso y motivarlos a que siempre, sea cual sea la cosa que a ustedes los hace sentir libres, no importa lo que diga el mundo. El mundo está ahí, algunos para ver y acompañarte y darnos fuerzas, y otros para intentar quitarnos fuerzas. Entonces, no le hagamos caso a esa parte negativa. Siempre, siempre, siempre vayan en busca de sus sueños y vayan en búsqueda de lo que los hace sentir libres. Es un consejo de alguien que simplemente se siente feliz cuando se siente libre. Y bueno, ahora en este viaje que nos vamos a sentir así, lo vamos a poder compartir con ustedes. Ya tenemos todo lo que se necesita para este viaje. Ganas de aventurarnos, ganas de contarles historias a ustedes y una burocracia que nos mantiene un poco presos por estos lados, pero aún con ganas de seguir disfrutando de la Italia, aunque ese tema lo vamos a dejar para tocarlo después más adelante del video. Pero lo que les tengo que decir es que esta vez no estamos tan equipados en este viaje porque recuerden que la vez anterior vinimos a Firenze y como nos íbamos para el norte vinimos recargados y me terminé lesionando el pie, me esguincé, fue todo un desastre. Así que esta vez, como nos vamos para el sur y nuestra casa quedaba de camino en Castiglione de la Pescaia, dijimos, buscamos el camper, volvemos a casa, cargamos todo y arrancamos esta aventura. Así que en esa estamos, a 1h20 de casa, listos para esta aventura, con muchas ganas y disfrutando de los paisajes de la Toscana en modo primavera, que les digo, ya está todo prendido fuego, bien verde y bueno, metiéndonos en un puente. Gente, hemos llegado a casa. Qué lindo decir que estamos combinando un poquito del campo con todo este brillo del atardecer y una camioneta nueva que estamos estrenando, gente. Sí, hoy estamos de estreno porque lo acabamos de confirmar. Es completamente 0 kilómetros. Nunca fue usada la heladera, nunca fue usado el poti, nunca fue usada la llave de agua, nunca fue usado nada en este vehículo. Y acabamos de ver el papel del día de compra y lo más loco es que fue hace unos 20 días atrás, el día del cumpleaños de Valen. Así que creo que todas esas son señales de que se viene un gran viaje. Ahora sí en casa a preparar las cosas para emprender esta aventura.
Empezamos muy temprano nuestro viaje rumbo al sur de Italia. La idea es viajar lento para disfrutar al máximo de los paisajes. Aún nos quedan muchos kilómetros por recorrer y comenzar con este amanecer es simplemente sensacional. Pequeños detalles que indican que estamos por vivir un viaje que recordaremos por siempre. Pero eso lo descubriremos pronto. Empezamos a sentir la importancia de vivir la vida despacio, de disfrutar más el presente y de sentir la felicidad que pueden generar las cosas simples de la vida, como es compartir un mate y ver el sol nacer mientras viajas con la mejor compañía. And the crazy nights, figure I should probably give it a try. Baby, check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck. Muy buen día, gente. O debería decir en realidad ya muy buenas tardes. Porque hoy salimos muy temprano, empezamos a viajar y ya le hemos dado desde la Toscana hasta el lugar en donde llegamos unos 450 kilómetros. Así que si hay algo que tengo que decir es que esta camioneta que se ve acá atrás dejó de ser una camioneta 0 kilómetros para ser actualmente una que ya le hemos hecho 700 kilómetros en total desde que la retiramos. Y por supuesto, ya va a llegar el momento de mostrarles esta camioneta, de mostrarles todas las cosas lindas que tiene. Pero primero hay una cosa que les quiero mostrar porque hemos llegado a nuevo destino. ¿Qué es esto, amor? Llegamos al mar, mi amor. La verdad, te voy a decir algo, me sorprendo para bien. Mira la tranquilidad de este lugar, solo se escucha a alguien de fondo con una motosierra arreglando el quintal de su casa. Pero mira, venís acá a este mirador. Hicimos aleatoriamente una playa de la zona de Pescara, que es donde estamos, en Francavilla, en la mar, una cosa así, lo vamos a dejar bien escrito el nombre de este lugar preciso, pero miren el lugar este. Amor, te digo, en la cámara se ve que allá atrás hay unos colores celestes impresionantes. Y el olor a vida, el olor a naturaleza, el aroma ese a primavera, qué lindo, gente. ¿Y qué tal? ¿Cómo siguen las cosas ahora? Bueno, yo te voy a decir algo. Viajamos mucho, tenemos la heladera vacía, aún no hemos empezado a desarmar la camioneta, entonces no sabemos ni siquiera el equipamiento que tenemos ahí adentro, pero te propongo ir en busca de un supermercado y por qué no venir a buscar un lugar así para desayunar, comer algo rico y arrancar a mostrarle la vida van life y esta hermosa camioneta a la gente. Tiene un montón de sorpresas esta camioneta que íbamos viendo y decíamos wow, íbamos a meter mano y decíamos no, después lo hacemos todo juntos, pero como dice la frase, con hambre no se puede pensar y estas dos personas necesitan comer algo, así que vamos a comprar. Vamos con un super. Se siente mucha paz en este lugar, gente, realmente, qué lindo. Cuando apagan la motosierra nada más. Sí. Vean el paraíso vegetariano. Miren todas las opciones veggie que hay para elegir. Yo vine por unas hamburguesas y miren todas las opciones que hay. Estas yo me las hago siempre caseras, pero bueno, en este caso como estamos viajando, voy a elegir estas quinoa zucchini 1.99. Tienen pinta. Cambié de opinión porque Juan me encontró unas de lenteja y espinaca crunchy, tienen mucha más pinta. Yo creo que a vos te gusta. Estas te van a gustar más. Listo, cambio de plan, vamos con estas. Y este nunca falla, gente, ¿eh? Se los voy a recomendar porque es espectacular este vino. Mis amigos, heladera llena, muebles completos de comida, estamos ready ahora sí para ir a alimentarnos y a buscar un buen lugar para parar,
descansar después de tanta ruta, tomar algo y mostrarles a ustedes estos comienzos de esta ruta tan increíble que vamos a hacer por el sur de Italia. Te digo algo, mi amor, ya me asombra la buena onda de la gente. Solo unos minutos adentro del supermercado, argentinos, no sé qué, se pusieron a gritar. No les entiendo un pedo lo que dicen porque el idioma mucho más cerrado, pero ahí vamos, con la amabilidad de la gente y buena onda, eso ya indica que todo va a ser pura buena vibra en el sur de Italia. Puede ser que en el sur las cosas sean diferentes. De hecho, se dicen muchas cosas del sur. Lo vamos a descubrir en los próximos videos. Piano, piano. Por ahora, a buscar un lugar bueno para comer. En Park Fortnite encontré un punto que parece bastante prometedor. Hacia allá vamos, 15 minutitos de ruta más y llegamos. No puedo creer los lugares a los que estamos llegando así de casualidad. Miren en donde nos vinimos a instalar ahora. Gracias, amor, por encontrar este punto. Miren cuando doy vuelta la cámara. Me volví profesional o no en esto. Qué buena vista, todo aquello ahí. Los viñedos, esa casa en el medio de la colina verde de césped, está impresionante. Y el mar de fondo. Espectacular. Creo que es momento como de hacer un desayuno. Así que te propongo algo. Mientras yo me pongo a organizar acá, te voy a pedir si me buscas las cosas de atrás y me las pasas porque no hay mejor forma de ver todo el equipamiento que utilizándolo. Ahora traje todo porque no sé qué vas a necesitar. Ok, me encanta. Hay que ir abriendo. ¿Tienes tinta este pan, amor? Sí. Miren lo que va a ser el almordesayuno de hoy. Lo llamamos así por el horario porque va a cumplir las dos funciones de almuerzo y desayuno. Gracias, mi amor, está espectacular. Provecho, buen apetito. Vamos a disfrutar de comer algo. Y después, sí, lo prometido es deuda, vamos a mostrarles la casita para que ustedes vean y la disfruten también. Y porque sé que muchos curiosos están con ganas de conocerla, tal como les contamos en el video anterior, es la posibilidad también que uno tiene de manejar un vehículo nuevo, de disfrutar de las comodidades y el confort de un camper con todos los lujos. Así que se los vamos a mostrar, por supuesto. Les estábamos a punto de empezar a mostrar el motorhome y de repente se largó una lluvia, gente, que no se los puedo explicar. Al punto de que directamente no se podía ni hablar adentro de la camioneta por la cantidad de agua que caía. Pero bueno, tomamos la decisión de poner un agua para los mates y avanzar un trayecto hasta que la lluvia pare, ya que en los próximos videos estamos yendo en búsqueda de una naturaleza en esta región de Italia que es increíble. Entonces dijimos, vamos a aprovechar. Ahora llegamos a otra zona de mar, como verán. Otro lugar espectacular, sí, parece que nos vamos a sorprender y la lluvia no es que paró por completo, pero sí que nos va a permitir ahora poder movernos un poquito hacia afuera y poder mostrarles esta casa y disfrutarla juntos, gente. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarle este motorhome impresionante. Quiero contar un poco las características que tiene este vehículo y algunas diferencias que tiene con respecto al que estuvimos manejando hace un mes atrás. Porque quien no nos acompaña en el canal, les comento que hace un mes atrás estuvimos con otro modelo recorriendo el norte de Italia y ahora nos vinimos con este, que es un poco más compacto a recorrer el sur. Principalmente porque necesitábamos esa comodidad y esa característica de que el vehículo sea más angosto, porque así son las calles de acá del sur de Italia. Así que vamos a primero contarle un poco de qué se trata este vehículo. Es una Fiat Ducato, ya les comenté que es 0 kilómetro y el modelo en Indie Campers se llama Active Pop Top. Es una van clásica pero muy linda desde el color hasta el tamaño. Tiene 20 centímetros menos que la otra camioneta que estuvimos manejando. Quizá cuando uno la ve sí que parece mucho más chica, pero en realidad no es tanto más chica. Y después lo que encontramos afuera es
la tapa de la corriente, la cual tenemos que utilizar cada vez que nos vamos a conectar en un camping o en algún puesto que tiene todos los servicios para camper. Y de este otro lado les voy a mostrar lo que tenemos es el compartimento en donde está el inodoro, el portapoti. No sé cómo lo conocerán ustedes. Lo que sí tengo para decirles es que como estamos estrenando todo de esta camioneta, qué lindo saber entre nosotros que nunca nadie lo utilizó, que nunca nadie vino a hacer caca a este baño, que vamos a ser los honrados de poder estrenar este trono. A menos que estemos casi 2 semanas constipados, No, pero por si favor. Le rogamos no, lo a la vamos a vida utilizar. que Este es el acceso en donde cargamos el agua, así, muy simple, recargan. Y algo que tiene muy bueno esta camioneta, a diferencia de la anterior, es que está habilitada para más personas. Entonces, esta camioneta tiene más litros de agua que la anterior. La anterior tenía 100 o 120 litros de agua, pero esta camioneta trae 150 litros de agua. Así que uno puede pasar más días, por así decir, sin tener que recurrir a una zona de servicios. Y acá atrás está el clásico lugar de guardado que tienen las van con este diseño. Y acá adentro tenemos lo que es el compartimento con la bombona de gas. Instrucciones. Es muy amplia. Ya les voy a mostrar todas las cosas que tenemos acá abajo, pero realmente entran un montón de cosas. Es tan 0 kilómetros la camioneta que incluso lo que trae, lo trae nuevo con su respectivo empaquetado, miren. Mira esto, por ejemplo. Nada está usado, vamos a tener que estrenar todo, me parece, Absolutamente cuando todo, salga ¿eh? el sol. No. Le falta el precio nada más. Todo nuevo. Impecable, estamos de estreno, como quien dice. Me Y esta encanta. es la casita que ahora le vamos a mostrar por dentro, pero te vas a encargar vos. ¿Sabes qué me gusta, mi amor? Pensar ¿Yo? en que... Vos también, por supuesto. Me encantaría pensar en que nos vamos a estacionar cuando salga el sol en un lugar espectacular y tirarnos boca abajo por ese ventanal enorme y ver un paisaje, un atardecer cayendo, planazo. Sí. Si bien en el vehículo anterior dije que me gustaba el espacio guardado que tenía la otra, es hermoso como tuvimos todo nuestro viaje por Sudamérica, estas 2 puertas atrás y que las abrís y que tal como vos decís te encontrás con este paisaje hermoso. Ahora sí, benvenuti a lo que va a ser nuestra casa por estos días en el sur de Italia. Lo primero que les quiero mostrar es que al igual que la otra, tiene un botón acá para que saquemos el escaloncito y podamos entrar sin tener que estirar tantos las piernas. Antes de entrar, no sé si lo vamos a lograr, pero ahí se está empezando a despejar un poco y el clima dice que en pocas horas tendría que despejarse. Así que, quién sabe, quizá le podemos mostrar un atardecer increíble, tal como dijo Valen, o desde el lugar escondido que tiene esta camioneta. Y yo voy a comenzar por el lugar que a mí más me gusta de los motorhome. Tanto de las que alquilamos como de la nuestra, para mí es un espacio fundamental cuando uno vive en una casa rodante y es la cocina. Y esta, a diferencia de la anterior, pueden notar que tiene un buen espacio para cocinar, una mesada con un mármol espectacular que nos va a permitir hacer unos buenos menús. Miren, venimos por acá y nos encontramos con estas 2 tapas de protección donde se encuentra uno, las hornallas para cocinar y la otra, la canilla rebatible con la que podemos lavar platos, cocinar, en fin, con agua fría, agua caliente y una excelente presión. Vamos a cuidar igual el agua. Por acá bajamos. Como verán, acá hay un espacio para trabar las cosas de la cocina. Como ven, también algo positivo que tiene esta casita es la cantidad de espacio de guardado súper confortable. Tenemos uno por acá arriba. Ya hicimos las compras hoy y hemos emprolijado, guardado todo. Y acá abajo tenemos más espacio. Un cajón donde guardamos los cubiertos. Una puertita donde se guarda el aceite y varias otras cosas. Y por acá donde tenemos los platos, las cacerolas y las ollas. Así que como ven, hay bastante espacio para la gente que se viene. Este camper es para 4 personas, así que el espacio tiene que ser aún mayor que el anterior. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. En realidad, no a vos, a la gente le quiero hacer, a ustedes que están mirando. ¿Cómo son las cosas en su casa? Porque acá, en casa, la cosa es así. Valen es más pulcra que yo en cuanto a cómo lava las cosas y todo eso. Pero yo soy mucho más ordenado que ella. Entonces, por ejemplo, toda esa comida que vieron así toda prolijita, ese es mi toque.
Ahora, el que todo esté 100% limpio, el que todo esté desinfectado, es el toque de ella. Entonces quiero saber, ustedes en casa, no en su casa rodante, en su casa, ¿cómo están divididas esas costumbres, esos hábitos que tienen? Acá somos Cuéntenos. un gran equipo, siempre. Sí, mi Ahora sí, mi amor, te quiero mostrar la heladera, que es un detalle particular que de esta casa me gusta, porque la heladera está de este lado, que hay más espacio, ¿vieron? No, uno no tiene que estar acá como que abriendo, moviéndose, haciendo como contorsionismo, sino que uno puede abrir tranquilamente mientras está cocinando, ver todo lo que hay en la heladera y sacar sin problema. De hecho, mira cómo se abre la puerta hacia afuera. Está espectacular. Yo te digo que si viviría en esta casa, ¿sabes qué haría? Agregaría como una extensión acá para a veces cocinar con la puerta abierta y tener mucho más espacio. Y cocinar los dos. Te pongo a cocinar conmigo. Otra cosa espectacular es que este ventanal en pleno verano y cargado de insectos tiene un mosquitero para que podamos mantener abierta la puerta pero no se nos llene de bichos la casa. Y por acá arriba del mosquitero de la puerta tenemos lo que es el panel de control donde podemos regular la calefacción en caso de que haga frío, calentar el agua para ducharse y de este lado tenemos el control táctil que está muy bueno. Por acá podemos ver el tema de las aguas grises, en este momento está lleno un 25%. El tema del agua para consumo, en este momento tenemos el 75% del tanque de 150 litros. Y por acá el tema de la electricidad, que en este momento, como estuvimos viajando hasta recién, tenemos un 12,3 voltios. Yo acá les quiero hacer una acotación. A ver, cuéntamelo. Para serle franco, hay un punto un poco negativo que tienen estos motorhome de alquiler, y es que no cuentan con un sistema de energía solar contundente. Entonces, si utilizamos mucha energía, no puede satisfacer esa necesidad y estamos sí o sí obligados a enchufarnos en la corriente de algún punto de servicio de camper o ir a un camping, ya que los puntos de servicio, más en esta época de verano, están completamente llenos y les juro que pagar un camping acá en Europa es bastante caro. Así que me voy a sentar 2 segundos para comentarle no solo cómo solucionamos este problema, sino aparte cómo ganamos flexibilidad en nuestro trabajo y libertad en nuestro viaje. Pero lo voy a ir a buscar ahí adentro porque lo tengo guardado. Bluetti. Así es el nombre de la solución a todos nuestros problemas de energía en los viajes. Y hoy les quiero presentar este modelo, el AC180P. Una estación de energía con un equilibrio perfecto entre calidad, potencia y tamaño. Miren lo que es. Esta estación de energía es perfecta para todo tipo de viajes, porque no necesitamos conectarnos a la corriente y eso nos da muchísima libertad para poder ir a sitios inhóspitos en el medio de la nada, en el medio de una montaña o del campo o de la playa, y nosotros poder estar conectados a cualquier aparato electrónico que necesitemos, ya sea por trabajo o cosas del uso cotidiano que uno tiene en un camper o en un auto mismo cuando uno se va en una escapadita de auto. Y este modelo, el AC180P, es increíble porque tiene muchísima potencia compactada en un tamaño dentro de todo considerable para poder transportarlo a cualquier lugar que vayas. Y si vos estás pensando que una de estas estaciones de energía solamente sirve para poder cargar aparatos electrónicos, ya sea un dron, computadora o algo así, estás equivocado. Esta estación de energía, con la potencia que tiene, también sirve para abastecer cosas del día a día, como por ejemplo la planchita del pelo, una hornalla eléctrica, herramientas, pava eléctrica y cualquier cosa que una persona necesita enchufar a la electricidad, incluso la heladera, sin ningún problema. Este modelo es una estación de energía inteligente que tiene hasta 1800 watts de potencia y resiste picos de hasta 2700 watts. Esos picos nos sirven si nosotros enchufamos algún electrodoméstico de uso pesado o herramientas. Después tiene funciones como enchufe con salida de 230 watts, tiene 4 USB-A y un USB-C de hasta 100 watts para algunos aparatos electrónicos que requieren que tenga mucha potencia. Esta entrada que vemos acá es porque este modelo tiene 3 modalidades de carga. Una es con 12 voltios enchufándolo a la corriente del auto, la otra es enchufando de acá a la pared y la otra es en la entrada de paneles solares.
Y miren qué curioso lo que le digo de la potencia. Quien nos acompaña en el canal sabe que nosotros, en uno de nuestros primeros viajes que hicimos en auto en Italia, habíamos adquirido el AC70, una estación de energía que tiene 1000 watts. Y miren cómo este, con casi el doble de potencia, tiene un muy mínimo incremento en el tamaño de la estación de energía. Y sí, como con este no podíamos editar tantas horas, sí o sí necesitábamos algo potente, y este sí que nos va a solucionar nuestros problemas, y ahora podemos editar desde cualquier lugar largas horas para poder traerle todo el contenido que le traemos a ustedes. Y lo mejor de todo esto es que nosotros estos aparatos los podemos conectar por Bluetooth mediante la app, y así poder monitorear y controlar absolutamente todo, desde cuánto consumo está teniendo en este momento, cuánto tiempo falta para terminar de recargarse, el ahorro y otros datos más. Y miren esta otra función: uno bloquea, apoya arriba y que automáticamente empieza a cargar el celular. ¿Cómo un aparato va a hacer tantas cosas? Les voy a dejar acá abajo la página de Bluetti para que ustedes puedan ver no solo este, sino los otros productos que tienen, porque se caracterizan en la energía del hogar y son los mejores del mundo. Así que le pueden echar un ojo, y aparte les voy a dejar un código de descuento para que ustedes puedan aprovechar y ahorrar unos buenos pesos. Ahora sí, ya saben cómo vamos a trabajar y cómo a lo largo de este viaje le vamos a subir todo el contenido que vayamos grabando. Y sí, ahora vamos a seguir grabándole el van tour de la casa porque todavía falta lo mejor. Ahora sí, sigamos con el van tour de esta pequeña casa sobre ruedas hermosa. Vamos a compartirles el baño, que está muy bueno. Y a diferencia del otro, no es rebatible, pero es muy confortable y lo tiene todo. Vengan, pasen. Por acá, espacio de guardado. Acá en este compartimento dejamos nuestros toallones. Por acá tenemos este sistemita, al igual que la anterior, para colgar la toalla. La ducha, que sale de la bacha con la que uno también se lava los dientes. Ponemos esto por acá y tenemos el agua caliente espectacular para tomar un buen baño. Todavía no lo hemos utilizado, hoy creo que va a ser la primera vez que estrenemos el baño. Y por acá tenemos el inodoro, que también tiene el sistema de poti, que se saca del otro lado tal como les mostró Juan. La ducha, el baño, la cortina, un baño espectacular para los días que estemos acá. Tenemos desde el lado de adentro acceso al baúl. Por este sistema así se levanta la cama y acá abajo tenemos todo de fácil acceso. Incluso hay más compartimientos acá donde están las baterías y el tanque de agua. Bajamos por acá y esta cama es bien bajita a diferencia de la otra que teníamos que usar una escalera. Con esta solo levantamos el pie y ya nos subimos a la cama. Mucho más cómodo, amor, ¿o no? más Porque nuestro práctico. problema de altura visible en la otra nos obligaba a subir por la escalera. Es una cama súper cómoda y miren, tenemos espacios de guardado, buena iluminación por acá, incluso un velador de cada lado para leer. La cama es muy grande y muy cómoda, está espectacular. Y tenemos las dos ventanitas por acá y otra ventana por acá y más espacio de guardado por acá. Tiene todo realmente, por ser un camper de alquiler, te digo que me imagino también viviendo acá. Es bien confortable. Y miren qué linda que se ve la cabina de esta Ducato. Muy buena. Es automática y con muchísimas funciones de confort para conducir. Sin más, lo que le quiero mostrar ahora es la parte de la sala. La mesa tiene esta función de que uno lo puede deslizar como para mayor comodidad y entrar. Y acá abajo tiene una perilla que si uno la mueve, se sale esta parte y uno puede como estirar un poco más y ponerse más cómodo. Si hay una persona acá, fíjate lo cómodo que puede comer, incluso si estás trabajando, simplemente querés más espacio. Es un sistema, la verdad, muy lindo, ¿eh? Y otra cosa que está buenísimo de este camper es que a diferencia del otro que estaba homologado para que viajen 4 pero solo para que duerman 2, en este pueden dormir hasta 4 personas. Así que pueden venir en familia o con amigos. ¿Y quieren saber dónde está esa otra habitación? Porque ya les mostré la nuestra, pero si recibimos gente, ¿dónde duermen, mi amor? Está acá,
en el segundo piso. Sí, esta van tiene un segundo piso. Miren cómo se arma. Tiene como unas trabas de cinturón de seguridad. Libero una, libero la otra. Y por acá tiene un botón que se destraba. Ahí escucharon que salió la traba. Sí, empujamos escuché. un poquito y miren, 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 miren. Wow. Liberamos y automáticamente se eleva el techo. Y a ver, amor, mostrá desde ahí cómo se ve. Es enorme, gente, enorme. Por acá, aparte, tiene una entrada de 12 voltios, un velador táctil, de que ahí está. Y algo que me encanta es que acá tiene los cierres para poder mirar para afuera y tiene mosquitero y, como ven ahí, el plástico transparente. Y cerrar, en teoría, es así. Así es fácil. Teoría, así. Y ahora bajo de acá y trabado, a ver. ¿Ya Claro, está? trabado, listo. Ah, es súper práctico. Baja aquella ventana también. ¿Cuál? ¿Esta? Es, a ver. A ver. ¿Y saben qué es lo copado? Que para la gente poder subir acá arriba, trae esa escalera que antes les mostramos que está en el baúl, que me gustaría que planeemos un buen atardecer y que la estrenemos en un momento especial a esa habitación para chusmearla y disfrutarla, pero que no sea ahora. Ahora te propongo ir a la playa, disfrutar un ratito que se paró de llover y mostrarles un poco más a la gente dónde estamos. ¿Qué te parece? Me encanta, mi amor. Me encanta. Choque. Nos abrigamos un poquito y salimos a caminar en dirección a donde está caminando toda la gente que pasó por adelante de la camioneta y dijimos, debe ser que por allá donde van todos caminando se ve un buen atardecer, así que preparamos el matecito y salimos a caminar para compartirles un poco la belleza de este lugar donde estamos y aparte hablar con ustedes, porque sí, tal como les prometimos en este video, tenemos que hablar y contarles algunas cosas, así que vamos a caminar un poquito y ahí arrancamos la charla. Los vamos a poner un poco en contexto de dónde estamos. Este lugar se llama Mola di Mare. Y sí que mola este mar. Bueno, chiste para los españoles. Y estamos ya entrando, como dijo Valen, a lo que es el sur de Italia. Y vamos a llamarlo así también otro mundo. Porque en muy poco tiempo estoy viendo un montón de diferencias, pero en todo. En las construcciones, en la gente, en algunas cositas raras que estuvimos viendo por ahí. Pero bueno, hay mucho para hablar, me parece, del sur. Espero que también haya diferentes costumbres en la comida y en un montón de cosas que vamos a conocer en los próximos videos. Creo que esto no se lo dijimos, pero ya estamos en el mar Adriático, ¿no? Es increíble, estamos de este lado. Miren, acá está. Del océano, del mar. Chacho, me está tirando, hijo. Por favor, quédate con un segundo. Y es una locura, Agarrame, yo la agarro. realmente es un lugar que teníamos muchísimas ganas de conocer. Y acá estamos, gente, con muchas ganas de compartirles todos los pueblitos, toda la historia, todas sus costumbres, comidas diferentes y todo lo que vaya surgiendo, que sabemos que a partir de acá en adelante todo el viaje que se viene va a estar bien épico. Así que ahora los traemos a recorrer un poquito estas primeras callecitas, vamos a caminar, a conocer junto a ustedes y después a tomar la decisión de estos chicos dónde van a pasar la noche de hoy con el camper. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain. Took the lies and put them on me. Miren esto, manjares en Sal Límite a $19.90. Te podés comer todo lo que vos quieras por 20 euritos.
muy económico, así que me parece que por acá, a diferencia del norte, vamos Come a poder vai? comer algo afuera. Tutto bene? È bello il tramonto. Bellissimo. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con la Con la criatura? Bello el tramonto, Bello il hermoso el tramonto. atardecer, hasta los chicos lo dicen, hasta los ragazzi. Increíble, mi amor. Muy bueno. Cómo caímos de casualidad acá y al final esos lugares improvisados terminan siendo lo mejor, ¿o no? La lluvia nos empujó. La lluvia nos dijo, se van de acá. Vamos. Se van, chao, Se van de chao. acá. Y acá llegamos. La comida tiene pinta, pero va a tener que esperar porque tal como les prometimos en este video teníamos que hablar con ustedes y contarles un poco el por qué llevamos 6 meses en Italia y tenemos para un tiempo más acá atrapados, presos en el país. Es una forma de decir porque la realidad es que estamos muy felices de estar recorriendo Italia, de tener el privilegio de estar viviendo acá y a su vez de estar haciendo un trámite tan importante como es tener una documentación desde este lado del mundo. Juan logró su ciudadanía en muy poco tiempo, pero ahora el problema, el tema, soy yo, que estoy sacando mi permiso de soggiorno. Esto nos habían dicho que podía demorar unos 60 días, pero se está extendiendo bastante más. En la comuna, en la costura, donde yo estoy sacando este trámite, los tiempos están un poco más excedidos. Nos dijeron que pueden demorar entre 6 meses y 1 año en entregarme la documentación para poder empezar a viajar por toda Europa. Entonces, este tiempo que estemos acá lo queremos disfrutar, viajar y aprovechar al máximo. Queremos intentar recorrer las 20 regiones de Italia, manejarlos de punta a punta, conocer su cultura, las islas y todo lo que tiene para hacer este país que realmente es increíble. Por eso estamos disfrutando tanto de estas aventuras en camper y también trabajando un montón, ¿por qué no?, para el día de mañana tener nuestra propia camioneta y poder seguir recorriendo el mundo, que al final es lo que a nosotros más nos llena, nos completa y nos hace felices. Así que sí, se puede decir que estamos presos, pero en una jaula de oro, porque los paisajes y todo lo que hay para hacer en este país, cómo nos abrieron las puertas, la calidad humana que tienen las personas acá, la cantidad de oportunidades laborales y todo lo que puede llegar a surgir en este país, nos está haciendo tener los pies sobre la tierra y estar más agradecidos que nunca con nuestro presente y saber que todo esto es circunstancial y que ni bien salgan todos los papeleos vamos a poder seguir conociendo el mundo de todas las formas que a nosotros nos gustan. Esta es nuestra realidad, pero la estamos abrazando con muchísimo amor, valorando y agradeciendo siempre el presente que la vida nos pone. Como tenemos una frase que escribíamos y pintábamos siempre cuando hacíamos las plaquitas, que es florecer donde la vida te plante, y así lo estamos viviendo. Así que si les gustó este video y están entusiasmados con todo lo que se viene de acá para adelante en este recorrido por el sur de Italia, suscríbanse, dejen un like, comenten buena vibra y miren, crucen los dedos porque estoy segura que si todos hacemos fuerza este documento va a salir súper rápido y eso nos va a permitir seguir conociendo el mundo. Los queremos, les mandamos un beso enorme y quédense viendo el canal de La Aldea porque YouTube les va a recomendar un video excelente para que sigan viendo y en el próximo video se vienen las aventuras por el sur. Chau, chau, nos vemos, gente.